Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas. Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. Es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Cuando era chico, mis padres me habían contado que a los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa. Si hablamos sinceramente, es mejor. Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor. Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor. La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. Mira lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Cuanto más sepamos, mejor. El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción. Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen? Si conversamos con la verdad, es mejor. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor. Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a qué no sabes lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochola se llama vulva. Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del Ministerio de Educación para todas las familias. Encontrala en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias de tu barrio. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. La educación sexual básicamente es un espacio
para pensar sobre uno mismo. O sea, es posible que los chicos aprendan a pensarse ellos mismos, a conocer su cuerpo, a conocer su funcionamiento, a despejar un montón de angustias, dudas. La idea de educación sexual integral, la perspectiva integral de la educación sexual, se refiere a que no es una reducción a una mera genitalidad o a las relaciones sexuales, sino que abarca 3 dimensiones. Una dimensión más cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión que se refiere a las prácticas. La educación sexual no es sexo, es lo que comúnmente la mayoría entiende, que cuando uno habla de educación sexual va a hablar solamente de sexo. La sexualidad está presente permanentemente en todos los actos de nuestra vida y en las relaciones y en los vínculos a diario, entre los chicos y los grandes y entre los grandes. La Cámara de Senadores convirtió en ley el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que lleva a todas las escuelas del país instrucción obligatoria sobre esa materia. Comenzaría a dictarse desde el nivel inicial y los contenidos se van a acordar en comisiones que también van a integrar a los padres de los mismos alumnos. En 2006 se sancionó la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Se reglamentó en 2008 y comienza a aplicarse en 2009 en todas las escuelas del país. Algunos objetivos del programa son promover actitudes responsables ante la sexualidad, incorporar en las aulas la educación sexual orientada a la formación armónica y equilibrada de las personas, prevenir los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. La sanción de la Ley de Educación Sexual es un avance fundamental para nuestro país. Los lineamientos curriculares se orientan a la protección de los derechos que son fundamentales e intrínsecos de todos los chicos y jóvenes. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la información, a la libertad de elección, a recibir una educación de calidad. Esta posibilidad de tener una ley o de tener contenidos donde poder trabajar algunos temas que tienen que ver con la sexualidad nos permite generar espacios y abrir canales de diálogo y de comunicación que son imprescindibles en la escuela y para los adolescentes. La primera información sobre sexo la recibimos en nuestros hogares. Nos enseñan a nombrar partes del cuerpo y a diferenciarnos por género. A las nenas les regalan muñecas, a los varones autitos, superhéroes. ¿Cómo se reconoce el predicado? Es fácil. Te voy a explicar. Primero, ubicamos el... Mami, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Mira, lo primero que haces es colocar en el primer grupo todas las... Mami, papi, ¿cómo se hacen los hijos? Para que esas inquietudes obtengan una respuesta adecuada, aprendamos sobre educación sexual, intercambiemos experiencias con otros padres y apoyemos su enseñanza responsable en los colegios. Así, nuestros hijos estarán debidamente informados. Yo creo que la escuela le puede dar muchas herramientas a la familia también para que a través del chico pueda generarse un espacio para poder hablar de estos temas, pensando que tampoco las familias tuvieron esa formación y no tienen herramientas. Entre otras cosas, insisto, herramientas como palabras. Y la escuela no puede dejar de hacerse cargo de esto. Cumple una función y necesita tener a mano los recursos que existen para poder brindarlos, porque son un derecho de los chicos y de las chicas y porque es nuestra obligación. Es un cambio de postura del docente, donde se puede acercar más emocionalmente y afectivamente a las necesidades de los chicos, porque la vida tiene que entrar a la escuela. La vida entra a la fuerza si nosotros no la podemos escuchar y transformar en una reflexión. Uno de los conceptos que introduce la nueva Ley de Educación Sexual Integral es el respeto de género. Esto significa respetar el cuerpo del otro, sus necesidades, tiempos y decisiones, y también saber aceptar las negativas o los límites que pueden aparecer en una relación. Cuando una maestra
ve una situación cotidiana en el aula, por ejemplo, una cosa muy simple, y es que algún chico se olvidó los útiles escolares, las pinturitas, un libro, algo que no le permite trabajar. Y ella fomenta y estimula que los compañeros presten ese material, lo compartan, etc. En ese momento, la maestra le está enseñando a los chicos muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo que un ser humano necesita desarrollar y aprender para tener después, en la adultez, una buena sexualidad integral. Ser buen compañero, tener en cuenta lo que el otro necesita, ser solidario. Todos esos son valores que tienen que ver con la educación sexual. Así vamos entendiendo que uno va a la sexualidad con lo que uno es como persona. Con una ley que nos avala y que habla de igualdad y habla de derechos y habla de género. Me parece que el trabajo es permanente, es continuo, que no hay que aflojar, que los mensajes deben ser muy claros, que hay que hablar de los miedos, que no se trate a veces de una campaña solamente o de un momento. Esto tiene que tener una continuidad en el tiempo porque, bueno, los chicos permanentemente siguen teniendo necesidades y les pasan un montón de cosas, muy lindas y otras no tanto. Para muchos padres no es sencillo hablar de sexo con sus hijos, y mucho menos cuando la mayoría no recibió educación sexual ni en su hogar ni en la escuela. Enfrentarse a sus propias limitaciones y tabúes es el verdadero desafío. Cuando no se sabe qué decir, parece que cualquier palabra es incorrecta y ante este hecho, muchos padres optan por evitar el tema. En esta tarea que se le presenta ahora a los docentes, las escuelas tienen que trabajar con las familias. De todas maneras, tiene que partir de la idea de que no solo los alumnos son diversos, sino que las familias son diversas. Y estas tienen distintas posiciones sobre que la escuela transmita estos contenidos de educación sexual. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. En primer lugar, me parece fundamental que las familias se queden tranquilas que hay un marco legal que regula todo el tratamiento de estos temas en este momento en las escuelas. Pero a la vez, en las escuelas habemos profesionales de la educación que estamos estudiando estos temas. Entonces, más allá del marco legal, a la vez hay docentes que nos estamos preocupando por estudiar para trabajar estos temas con los hijos y las hijas de estas familias. La Ley de Educación Sexual Integral contempla que todo alumno o alumna que asista a un colegio argentino, sea público o privado, tiene derecho a recibir y a conocer en profundidad los principios básicos de su sexualidad.
Que en las escuelas se pueda hablar libremente de educación sexual no solo es bueno para los alumnos, es un beneficio para toda la comunidad. Si los derechos sexuales son reconocidos, ejercidos y respetados por todos, vamos a tener una sociedad más abierta, libre e informada. Por eso, la educación sexual es un derecho de todas las personas. Brindarla es una obligación del Estado. Si bien la escuela es el espacio privilegiado que tiene el Estado para cumplir con su obligación de garantizar estos derechos, la escuela no está sola y no puede estar sola. La escuela tiene que poder respaldarse y recibir el sostén de otras redes institucionales de salud, organizaciones sociales y comunitarias, y por otro lado necesita de la responsabilidad y del involucramiento de padres y toda la comunidad educativa en este desafío. Si tenés alguna duda o necesitas más información sobre sexo o educación sexual, podés acudir a Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ministerio de Educación, Programa Nacional por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ministerio del Interior, Programa Las Víctimas contra las Violencias. Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales. Asistencia al menor y al adolescente. Superintendencia de Servicios de Salud. Asistencia a mujeres víctimas de delitos sexuales. INADI. Dirección General de la Mujer. Jugando frente a mí con su vestido a cuadrillé, cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies, la plastimaza de regalo y una Manon en cada mano. Así fue como yo me declaré. Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar.